Amigos, la entrevista, la charla que vamos a tener a continuación no es una charla normal. Le conocí en televisión. En televisión hay mucho listo y muy poco inteligente. Y yo cada vez que me lo ponían sentado al lado decía, este hombre está fuera de lugar. Es demasiado inteligente para estar aquí, para comentar las tonterías que hacemos a menudo en televisión o hemos hecho algunos durante años. Me quedaba embobado escuchándole, se lo confieso. Y ahora aún me interesa más, y no solo porque tiene nuevo libro y porque además es un placer hablar con él, sino porque le están empezando a cancelar, o algunos quieren cancelarle, eso que es ponerle la cruz por decir lo que piensa y no pensar lo que la mayoría piensa. Bueno, hasta he oído gente que le ha llamado facha. ¿Dónde vamos a llegar? Mi querido amigo Juan Manuel de Prada, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, Albert. Un placer estar aquí contigo. ¿Te han cancelado? Bueno, no lo sé. Supongo que habrá mucha gente que lo intenta. Te confieso que de los medios me he ido marchando yo. También me han marchado, o sea, no vamos a negarlo, ¿no? Pero en líneas generales me he marchado yo porque creo que hoy el camino para tratar de hacer una aportación valiosa a la sociedad, honestamente creo que ya no está en los grandes medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación se dirigen fundamentalmente a la parte más envilecida, más corrompida o más idiotizada de la sociedad española. Porque creo que son... A mí me hace mucha gracia nuestros gobernantes, ¿no? Cuando dicen que hay medios que son máquinas del fango, que son fábricas de bulos, etcétera, etcétera. La mayor parte de los bulos son las versiones oficiales que nos dan los poderosos, ¿no? Y desgraciadamente, pues los medios de comunicación se han convertido en correa de transmisión de estas verdades oficiales. Entonces es muy cansino, ¿sabes? Estar en una tertulia en donde, en primer lugar, pues toda la línea editorial está completamente sesgada, en donde solo se habla de aquellas cuestiones que benefician a la facción política que favorece a ese medio de comunicación, mientras que se ocultan las otras, y sobre todo en donde hay una serie de temas en donde existen versiones oficiales inatacables que no se pueden discutir, y que además si las discutes pues te montan una aquelarre en directo, ¿sabes? Y bueno, pues honestamente creo que no tiene sentido, porque las personas que son adictas a estos medios, a estos grandes medios de comunicación, evidentemente lo son porque desean ser engañadas. Es decir, desean que las duerman con cuentos, que diría León Felipe, ¿no? Y por lo tanto, creo que es un territorio en donde ya no hay posibilidad alguna de un cambio social, ¿no? Creo que esa es la parte de la sociedad que se ha quedado, bueno, pues ahí, en el redil, ¿no? En el redil es el rebaño del que se echa mano para abastecer las urnas, etcétera, pero creo que las posibilidades de una transformación social hoy en día están en la disidencia, y la disidencia hay que buscarla en otros ámbitos. Esto que estamos haciendo con Juan Manuel de Prada, esta entrevista, es un milagro. Para empezar, tú no tienes teléfono smartphone, tú tienes un viejo teléfono sin WhatsApp, que solo recoge y hace llamadas, punto, nada más. ¿Por qué? Nada más. Bueno, pues precisamente porque quiero tener tiempo para mi vocación, que es la literatura, escribir, y claro, si tienes un móvil de estos que tenéis vosotros, pues no sacas tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, hace tiempo decidí...
digital, te van a obligar al euro digital, al DNI digital, hasta tirar la basura, por ejemplo, en País Vasco o en Cataluña hay que mostrar un carné y cada vez que la tiras pagas una tasa. Eh, Nos quieren más controlados que nunca, ¿no? Sí, indudablemente, pero hombre, hay que resistirse, ¿no? Mientras se pueda, hay que resistirse al máximo. Yo es la regla que me he impuesto, ¿no? No digo que llegue un momento en el que sea inevitable. De hecho, ya casi lo es, ¿no? Porque hay determinadas, tú que si quieres comprar un billete de avión, pues yo no lo puedo comprar, ¿no? Pues tengo que echar mano de un amigo o de mi mujer o de quien sea, pero no lo puedo comprar. Y efectivamente, pues seguramente en muy poco tiempo, pues la vida que intento llevar seguramente sea imposible, ¿no? Pero bueno, mientras sea posible, lo voy a intentar. Escribes a mano y la última novela es maravillosa. Mil ojos esconde la noche, segunda parte, Cárcel de tinieblas. Y ahí hablas de antihéroes y sale Picasso y Victoria Kent y Gregorio Marañón, artistas españoles exiliados en París, que por cierto, Hitler cuando ocupó París no les tocó un pelo, al menos a Picasso le dejó hacer y no se metió con él. Es En general, Hitler se dio cuenta que París tenía que ser el escaparate de la dominación del Tercer Reich sobre Europa y que por lo tanto le convenía dar una imagen de normalidad y de tranquilidad absoluta, ¿no? Entonces se envainó todo aquello del arte degenerado, dejó que los artistas en general siguieran desarrollando su tarea. Y hubo unos pocos privilegiados, entre los que estuvo Picasso, efectivamente, a los que no se les molestó bajo ninguna condición, ¿no? Es decir, Hitler se dio cuenta que molestar a Picasso pues podía ser utilizado por la propaganda enemiga. Entonces Picasso hizo y deshizo lo que le dio la gana durante los 4 años de dominación. Cometió delitos que a cualquier otra persona le habrían costado la cárcel o incluso la vida. Lo pillaron evadiendo divisas, por ejemplo. Lo pillaron fundiendo bronce, que era una cosa que estaba rigurosamente prohibido, no le pasó nada. Le descubrieron lingotes de oro en una caja fuerte en un banco y no se los incautaron. Hizo lo que le dio la gana. Luego, claro, sus agiógrafos pues, nos han contado las trolas de que Picasso pues, estaba en la clandestinidad, estaba afiliado al Partido Comunista y ayudaba a la resistencia, y no sé, todo esto son mentiras, son mentiras, sí. Es que sabes lo que pasa, que vivimos sobre una montaña de mentiras. Yo si algo he aprendido escribiendo esta novela y escribiendo otras es que la historia del siglo XX español es una montaña de mentiras, es algo impresionante, ¿no? La cantidad de tópicos, de relatos, como dicen ahora, falsos, es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, esta novela, sobre todo, es un intento de mostrar lo que fueron esos años para los artistas y escritores que vivían ahí en París, artistas y escritores españoles, que eran muchos los que estaban viviendo en París, pero, bueno, las obras que cuento son a partir de archivos, de hemeroteca, de un trabajo de documentación que me permite, pues, rebatir muchas mentiras y muchas mitificaciones. Esa novela es maravillosa y además hablas del miedo. Tú dices que el miedo es un arma tremendamente poderosa y que la están utilizando contra nosotros ahora, por ejemplo, con la ley de memoria histórica y tantas leyes que aplica este extraño gobierno, en mi opinión, muy dictador que tenemos, ¿no? ¿Cómo se combate el miedo, Juan Manuel? Bueno, yo creo que el miedo, que es un mecanismo pues casi puramente animal, ¿no? Porque tiene que ver con el instinto de supervivencia, ¿no? Y es evidente que los manipuladores sociales han descubierto que la gente, sobre todo la gente que no tiene una sólida formación, la gente gregaria, pues necesita para no sentirse desprotegida, necesita acatar pues las órdenes que la masa acepta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque así se siente integrada, ¿eh? Esto se hizo de forma
bestial durante la plaga del coronavirus, ¿no? En donde realmente pues se lanzaron una serie de mensajes disparatados. Ahora cualquier persona que no haya perdido el Oremus pues se da cuenta que todo aquello era un auténtico disparate. Esos supuestos expertos que salían en la televisión aleccionándonos sobre el comportamiento del virus, que si se posa en la madera vive 2 horas, que si se posa en el plástico vive 3, que si como decían, el spray, ¿no? Los virus en suspensión, cuando hablábamos, se mantenían en el aire no sé cuántos minutos. Todo eso eran invenciones de mentes, ¿no? Nos hicieron ir con las mascarillas por el campo. En fin, nos impusieron una serie de normas, hicieron con nosotros lo que les dio la gana. Yo creo que aquel fue un gran experimento de biopolítica y yo creo que eso ahora lo aplican con desparpajo ante cualquier maniobra que estén maquinando. Las maniobras que maquinan siempre tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con el saqueo, consisten en saquear a la gente para enriquecer a un poder del que ellos son lacayos y que por supuesto pues les da sus comisiones o sus ayudas, ¿no? Lo del coronavirus pues fue evidentemente para expoliarnos, para enriquecer a la industria farmacéutica. Y ahora si te das cuenta, están haciendo lo mismo con todo este rollo del rearme, ¿no? Y a la gente le hacen creer que hay peligro de guerra. Y le hacen creer que hay peligro de guerra. Y se burlan tanto de la gente que sacan lo del kit de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, el miedo es un mecanismo de control social. Es un mecanismo de control social porque ellos saben que la inmensa mayoría de la gente es gregaria y entonces necesita alinearse con el bloque de los que se comportan correctamente, de los que hacen lo que debe hacerse, ¿no? Para no sentirse señalados, para no sentirse estigmatizados. Y bueno, pues ciertamente pues les está saliendo bastante bien, ¿no? Les está saliendo bastante bien. Y hemos vivido tú y yo ya varios gobiernos en democracia en España. Este gobierno es el peor de todos ellos, el más peligroso, el que no quiere que pensemos, el que nos dice qué comer, qué hacer, cómo actuar, el que nos marca más normas y más prohibiciones. Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que hay una degradación de la política que no es un fenómeno autóctono, no pensemos que nosotros somos una excepción, no pensemos que nuestro gobierno es un gobierno que se comporta de manera distinta a como se comportan otros. No, vamos a ver, yo creo en primer lugar que hay una capacidad de ejercer un mayor control sobre la población, en gran medida debido al avance tecnológico. El avance tecnológico supone mayor control. El desarrollo de la inteligencia artificial permite tener un mayor conocimiento, digamos, de los comportamientos gregarios de la sociedad y también una mayor capacidad para adoctrinar a la sociedad. Esa capacidad de control crece. Y luego, por otra parte, creo que los gobernantes, que son personas de una formación no solo muy limitada, sino a medida que pasa el tiempo cada vez más amoral, son personas que cada vez están más dispuestas a todo. Son personas que cada vez están más dispuestas a todo. Y son personas, además, que utilizan la política para enriquecerse, pero no para enriquecerse a la vieja usanza, de llevarse por aquí una coima o una comisión. No personas al estilo de Ábalos, que no deja de ser como un armatoste de otra época, ¿no? No, estas personas están al servicio de grandes poderes, digamos, están al servicio de la plutocracia, están al servicio del dinero con mayúsculas, están al servicio, pues eso, de la industria farmacéutica o de la industria armamentística, están al servicio de los marionetistas, de quienes controlan todo, ¿no? Y entonces estas personas que están al servicio de ellos, pues evidentemente tienen una agenda que cumplir.
y ellos se dedican a ejecutar la hoja de ruta que permite que esa agenda se lleve a cabo. ¿Y quién manda todo? ¿Eh? Perdona, ¿quién manda todo? Claro, ¿quién maneja? ¿Quién es el marionetista supremo? Pues hombre, vamos a ver, si tú eres una persona creyente, pues naturalmente sabes que esto, como decía San Pablo, nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, nuestra batalla es contra espíritus, decía San Pablo, ¿no? Decía contra potestades, contra, en último término, en términos espirituales, estamos hablando de una batalla contra el mal, y el mal, pues, en la teología cristiana, pues tiene un nombre, ¿no? El mal personificado. Pero en términos más naturales, sin ascender a términos espirituales, pues tú tienes que ver a las grandes corporaciones y a los grandes magnates de la plutocracia que tienen el control, ¿no? Hombre, nosotros hemos visto ante los grandes acontecimientos de los últimos años, inmediatamente han salido una serie de personas que eran claramente las que manejaban el cotarro, ¿no? Hemos visto, pues, a millonarios que se dedican a la informática, dándonos lecciones de las vacunas, diciéndonos que en los próximos años va a haber no sé cuántas enfermedades, y que hemos visto a grandes magnates, algunos muy, muy ancianos ya, que también nos dan lecciones de cómo tenemos que vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo una vez leí una entrevista a Soros, al magnate Soros, hace algunos años, ¿no? En donde él decía que para que las poblaciones hagan lo que deseas que hagan, no tienes más que infundirles miedo. Lo decía abiertamente en una entrevista, ¿no? Bueno, yo creo que los amos del mundo pues son naturalmente los que manejan los grandes fondos, los que manejan las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, pues nuestros gobernantes, que tendrían que plantarles batalla, son sus lacayos. Esto es así. Y luego, claro, están estas instituciones u organizaciones supranacionales que yo creo que no admite ningún género de duda al servicio de quien están, ¿no? Está claro. Por menos nos llaman conspiranoicos, Juan Manuel. No, pero si no hay conspiranoico de ningún tipo. Es decir, te quiero decir que realmente, aparte, ellos lo hacen muy claro. Ellos se reúnen en Davos, por ejemplo, y lanzan las consignas y dicen lo que hay que hacer, y en un momento dado dicen que hay que impulsar el negocio de la energía sostenible, como dicen ellos, ¿no? Y de repente, pues, arrasan el paisaje español, y los campos que se podrían dedicar a la agricultura, que garantizarían la subsistencia de las naciones, pues los dedican a sus nuevos negocios que, aparte de aniquilar la flora y la fauna, pues son terriblemente contaminantes, pero la gente encima se piensa que son negocios ecosostenibles. No, yo no creo que haya ninguna conspiranoia, repito, si no tenemos más que ver, pues, las conclusiones a las que llegan en sus encuentros con plutócratas, como el Foro de Davos, o en sus reuniones en Bruselas o en Nueva York o donde sea, y veremos cómo ellos tienen una agenda al servicio de la plutocracia que aplican a la luz del día, o sea, no lo hacen a escondidas ni nada parecido. Todo lo que cuenta Juan Manuel de Prada es lo que no vemos en las grandes cadenas de televisión ni escuchamos en las cadenas de radio generalistas, pero sí en canales alternativos como este. Mil ojos se esconde la noche, 2, cárcel de tinieblas, ese es el libro. Para terminar, Juan Manuel, saldremos de esta, ¿no? Lo digo porque hay mucha decepción, incluso depresión entre muchos españoles. Se nos van los jóvenes a trabajar fuera de España a otros países europeos porque les pagan mejor. Hay mucha gente pasándolo mal, cobrando poco por trabajar 12 horas al día y viendo cómo además los políticos corrompen cualquier cosa que tocan, ¿no? Saldremos de esta
y cómo saldremos de esta? Es la última pregunta. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya conoces la célebre reflexión, ¿no? Se puede engañar a todos durante un rato o se puede engañar a algunos siempre, ¿no? Pero yo no creo que se pueda engañar a todos siempre. Entonces, creo que yo tengo esperanza en el ser humano y a pesar de que nos están deshumanizando, despersonalizando, gregarizando, creo que prenderá la llama de la rebelión. Es evidente que para que esa rebelión prenda, tiene que haber cada vez más gente a la que se le caiga la venda de los ojos. Esto no es sencillo, porque ellos tienen capacidad para pastorear a mucha gente, pero creo que cada vez hay más gente a la que se le va abriendo los ojos. Y luego esa gente a la que se le va abriendo los ojos tiene que encontrar una vía de expresión política, que yo creo que hoy en día no existe, desgraciadamente. Yo creo que hoy en día no existe porque las fórmulas que surgen pues son fórmulas, a mi modo de ver, pues un tanto tronadas o desquiciadas o botarates o chillonas. Yo creo que hace falta una propuesta política que encauce esta rebelión, pero que al mismo tiempo sea una expresión política racional, que tenga capacidad de juntar a gente muy diversa, a gente que sea capaz de desprenderse de la farfolla ideológica, ¿no? y que dé un paso al frente, porque esto solamente se va a lograr con gente de derechas y de izquierdas, con gente que tenga visiones legítimamente diversas sobre las soluciones políticas, pero que al mismo tiempo se dé cuenta que hay que salir de esta trampa, ¿no? Entonces, tiene que haber una expresión política algún día, que yo espero que no tarde mucho, una expresión política que dé cauce a toda la disidencia. Y esto yo estoy seguro que en los próximos años se va a producir. Ojalá, y que lo veamos tú y yo. Juan Manuel... Hombre, tendremos que renunciar a cosas, es decir, porque claro, de las artimañas del enemigo es que seamos maximalistas, ¿no? Es decir, que queramos imponer, pues eso, el creyente pues va a querer imponer que todo el mundo vaya a misa, ¿no? Y el ateo va a querer imponer que cierren las iglesias, ¿no? Pues no, mire usted, pues hay que tranquilizarnos todos un poquito, tenemos que hacer, un poco de examen de conciencia para no incurrir en maximalismos, pero evidentemente tenemos que darnos cuenta que tenemos que unirnos efectivamente contra quienes quieren destruirnos. Esto es así. Sin duda. Qué gusto hablar contigo, Juan Manuel. Ha sido un placer. Es el menos común en estos días y contigo es sentido común y no se escucha el sentido común en entrevistas, en charlas con personajes públicos. Te lo agradezco mucho, gracias por tu tiempo, suerte con tu libro, a ver si muchas gracias. En casa, que no paras ni un solo día, y muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es muy valioso. Gracias. Muchas gracias a ti, Albert, espero que nos sigamos viendo. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bueno,